Estimados estudiantes, en el transcurso de esta clase se va a trabajar la derivación paramétrica. Lo que podemos observar aquí, en primer lugar, es una circunferencia y esa circunferencia tiene un punto, por lo tanto, sus componentes van a estar generalizadas de la forma coseno de t, seno de t. Otra cosa que debemos recordar es que si estamos en el plano cartesiano, las componentes de un punto van a ser en forma general x, y esas componentes x, y van a ser las coordenadas rectangulares de la ecuación. Pero si a esa primera componente x lo igualamos a una función respecto a t y a esa segunda componente y lo igualamos a una función g respecto a t, lo que vamos a tener entonces es la expresión de la curva en sus ecuaciones paramétricas. Mi primera ecuación paramétrica para x es la que representa a la función respecto a t y mi segunda función paramétrica y es g respecto a t. Entonces ese t, ese valor de t es un parámetro que está en un intervalo cerrado a b. Si quiero encontrar entonces la derivada de esa función paramétrica, voy a tener que derivar con la notación que conocíamos, diferencial de y respecto a x, igual a ¿quién? Al cociente de la derivada de y respecto a t sobre la derivada de x respecto a t. Tal vez aquí lo vemos en forma general, ¿no? Y es lo que vamos a más adelante, vamos a hablar con mayor detalle. Vemos además acá lo que vendría a ser la ecuación de una cicloide. Primero vemos una circunferencia, esa circunferencia se va trasladando sobre el eje X y lo que me está formando en verdad va a ser la cicloide, que es lo que vamos a ver también, ¿no? Como todos nuestros ejercicios, nuestro trabajo siempre se centra en que podemos ver la aplicabilidad. Creo que muchos de nosotros muchas veces ha ido al campo, ha podido ir al río y ha podido jugar en algún momento lanzando alguna piedrita, ¿verdad? En el agua. ¿Y qué es lo que hemos podido observar? Que se forman ondas concéntricas. Entonces lo que vamos a ver acá es ondas en un lago. Se deja caer una piedra en un lago en calma, lo que provoca ondas y círculos. El radio del círculo exterior, estoy en el centro, el radio del círculo exterior está creciendo a un ritmo constante de 1 pie por segundo. Cuando el radio es 4, ¿a qué ritmo está cambiando el área A de la región circular perturbada? ¿Qué es lo que tendría entonces que hacer para yo poder comenzar a trabajar? Debo tener en cuenta que para empezar a trabajar debo diferenciar que me están dando varias variables y me están pidiendo el ritmo con el que está cambiando el área, es decir, me están pidiendo la derivada del área de la región circular perturbada. Pero esta área de hecho que va a derivarse respecto a la variable t. ¿Por qué? Porque es respecto al tiempo que yo puedo darme cuenta cómo es esa onda circular perturbada. Y puedo entonces encontrar el área específica cuando me están pidiendo que el radio sea igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer para encontrar esta derivada? Si por lo general a mí siempre me decían, encuentra la derivada, la razón de cambio de la función y respecto a x, si es que generalizo. Entonces yo tenía esas dos variables, pero acá no, aquí estoy trabajando respecto a un parámetro que es el tiempo por lo general en cualquiera de los ejercicios que vamos a ver. Para eso entonces es que si quiero solucionar estos problemas de una razón de cambio respecto al tiempo, es que tengo que comenzar a ver la derivación paramétrica. ¿Qué es lo que debo recordar? Lo primero que debo recordar como saber previo es que no debo de perder de vista las reglas básicas de derivación, la regla de la cadena. Vemos un ejemplo de cómo van a derivar a través de la regla de la cadena. Está desarrollado para que ustedes se puedan guiar y puedan volver a recordar, ¿sí? Reglas básicas de derivación y regla de la cadena. De esa manera vamos nosotros a lograr que ustedes puedan desarrollar ejercicios con la derivación paramétrica y específicamente puedan resolver situaciones problemáticas usando este tipo de derivación.
¿Qué es lo que vamos a ver? Derivación paramétrica y la tasa de cambio relacionada, que en otras palabras es la aplicación de la derivada paramétrica. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? La definición de lo que sería nuestra derivada paramétrica. Se ha trabajado, sabemos usar ya la regla de la cadena para hallar el diferencial de y respecto a x. Implícitamente también ya hemos derivado, ¿no? Entonces, otra aplicación que nos interesa conocer es la razón de cambio, los ritmos de cambio de dos o más variables que están relacionadas con respecto al tiempo. Y cuando quiero relacionar dos o más variables con respecto al tiempo, quiero encontrar su razón de cambio, entonces estamos en la derivación paramétrica. Para eso vamos a generalizar y vamos a utilizar el teorema que me dice que si me dan dos ecuaciones paramétricas, me dan y igual a mi función paramétrica f respecto a t y x igual a mi ecuación paramétrica g respecto a t, ambas que son diferenciables, ambas que son derivables, entonces el diferencial de y respecto a x, la derivada de y, es igual al cociente del diferencial de y respecto a t sobre derivada de x respecto a t. Es decir, estoy derivando cada una de las ecuaciones paramétricas respecto al parámetro y luego lo estoy expresando como un cociente. También otra forma de notar esto vendría a ser la derivada respecto al parámetro sobre la derivada de la función g respecto al parámetro. Solamente debo tener entonces en cuenta eso. Voy a derivar independientemente cada una de las funciones. ¿Por qué? Porque a ustedes se les va a dar estas ecuaciones paramétricas. Ustedes no van a tener que pasar de coordenadas rectangulares a paramétricas, no. Ustedes se les va a dar estas curvas paramétricas, la curva parametrizada y las ecuaciones paramétricas y ustedes van a encontrar su derivada, que puede ser una derivada de primer orden como la que estamos viendo acá o una derivada de segundo orden. Entonces ahí van derivando también respecto al orden que les estén dando. Vemos entonces acá un primer ejemplo, bueno, exactamente son dos en esta primera diapositiva, en el cual solamente vamos a encontrar la derivada de las curvas parametrizadas. Entonces, encontrar el valor del diferencial de y respecto a x. Quiero la derivada de la función. Cuando t es igual a 6, cuando el parámetro tiene un valor. Es como antes. ¿Qué es lo que nos pedían? Encontrar la derivada en un punto, ¿verdad? Acá solamente me piden encontrar la derivada respecto a un parámetro. El valor que me van a dar va a ser para el parámetro, para poder encontrar la derivada de y respecto a x. Entonces, me piden encontrar la derivada de y respecto a x cuando el parámetro es 6. Para las curvas parametrizadas por x igual a 3t más 2 y y igual a 1 más t cuadrado. ¿A qué es igual entonces esa derivada? Al cociente de diferencial de y respecto a t sobre derivada de x respecto a t, a ese cociente. Entonces, acá ya está de forma directa, pero lo que habían hecho ahí es esto, ¿no? El diferencial de y respecto a t quiere decir que vamos a derivar la función que me están dando, es decir, 1 más t al cuadrado, lo derivo con reglas básicas, con reglas de la cadena, dependiendo cómo me estén dando la función, ¿no? Entonces aquí sí solamente son reglas básicas, la derivada de 1, 0, la derivada de t cuadrado, 2t, por lo tanto mi derivada es 2t. Ahora encuentro la derivada de x respecto a t. ¿Qué es lo que voy a derivar ahora? 3t más 2. Voy a derivarla y esto me queda la derivada de 3t, me queda 3, la derivada de 2, 0. Por lo tanto, mi derivada de x respecto a t es 3. De una vez que yo puedo trabajar independientemente las derivadas, reemplazo en el cociente, que es lo que me indicaba el teorema, ¿no? Entonces reemplazaría y me queda 2t sobre 3. Y esa sería mi derivada paramétrica. Como quiero evaluarla en este caso para un parámetro t igual a 6, es decir, estoy considerando la derivada en un valor del parámetro, reemplazo entonces en el t igual a 6.
Me quedaba 2t sobre 6, por eso reemplacé y me quedó 2 por 6 sobre 3 igual a 4. Entonces este valor 4 viene a ser mi respuesta del valor del diferencial en un parámetro. Entonces reforzamos esto. Tengo la función x igual a 3t cuadrado menos 18t y y igual a 2t. Recordamos nuestro teorema. Diferencial de y respecto a x es igual a la derivada de y respecto a t sobre la derivada de x respecto a t. ¿Sí? Entonces, como les dije hace un momento, si desean lo pueden sacar a desarrollar el diferencial a un costado para que puedan tener un poco más de orden y puedan visualizar mejor las cosas. Diferencial de y respecto a t. La derivada de 2t simplemente me queda 2. Ahora trabajo el diferencial de x respecto a t. Me queda 3t al cuadrado, me queda 6t su derivada, menos 18t, su derivada me queda 18. Ahora armo el cociente, diferencial de y siempre va a ir en la parte superior, la derivada de y respecto al parámetro, en el numerador, sobre la derivada de x respecto al parámetro. Reemplazan y tienen su razón de cambio, su razón de cambio, su derivada paramétrica. Si quiero evaluar entonces ahora esta razón de cambio en un parámetro, simplemente asigno el valor de 6 en todas las expresiones, en toda la parte de la expresión que me haya dado como respuesta la derivada. Entonces ahí me está quedando que esto es equivalente a un noveno. Entonces ya tengo la derivada paramétrica. Acá, por ejemplo, vemos un ejercicio de aplicación también en el que me dicen que x y y son dos funciones derivables que se relacionan por la ecuación y igual a x cuadrado más 3. ¿Sí? Son derivables, es decir, existe su derivada. Me piden ahora calcular el diferencial de y respecto a t, la derivada paramétrica, cuando x tiene el valor de 1. Además, se sabe que el diferencial de x respecto a t, la derivada de x respecto a t es igual a 2 en el x igual a 1. ¿Cómo solucionamos entonces? Acá ya está para que ustedes se puedan dar cuenta que vamos a derivar a ambos lados de la igualdad de la ecuación acá, utilizando la regla en la cadena. Es decir, a ambos lados vamos a derivar respecto a quién, respecto al parámetro t. Luego, que derivamos, nos estaría quedando en el primer miembro de la igualdad, diferencial de y respecto a t igual a la derivada de x cuadrado más 3, me queda 2x. ¿Por quién? Por el diferencial de x respecto a t, porque hemos derivado respecto a la variable x, ¿verdad? Por eso se lo pongo ya relacionando con el parámetro t. Igual en el primer miembro, derivamos respecto a y, por eso se lo puse la relación de la derivada con el parámetro. Y una vez que tengo eso, me dicen que evalúe cuando el x tiene el valor de 1. Y cuando el diferencial de x respecto a t tiene el valor de 2. Por lo tanto, después de reemplazar ya numéricamente esos valores que me están dando, la derivada que me ha salido, me puede dar como respuesta el 4. Entonces aquí vendría a darme la respuesta. ¿Cuál sería entonces la derivada paramétrica cuando x igual a 1? Voy a poder ver que mi derivada es equivalente a 4. Mi pendiente de mi recta tangente es 4, porque les pueden decir ahí, ¿no? Ya no calcular el diferencial de y respecto a t, sino calcular la pendiente de la recta tangente. Y es lo mismo, es este proceso, encontrar la derivada en el punto. ¿Ya? Sino que ahí lo estamos viendo a través de la interpretación geométrica, cuando se le hace ese tipo de pregunta. Entonces, acá lo que podemos ver
es que se va a trabajar las tasas relacionadas de cambio, es decir, vamos a encontrar una estrategia para resolver los problemas de tasa de cambio relacionada. Lo primero que vamos a hacer, siempre les he dicho, tratemos de dibujar. Si es posible dibujar, apliquemos el dibujo, asignemos las respectivas variables, los datos que me están dando, tratemos de colocarlos ahí en la gráfica para que nos simplifique el trabajo. No se olviden también que deben identificar las magnitudes dadas y las magnitudes que tienen que determinar. Cuando hablo de las magnitudes son los valores, las medidas que les están dando, los datos en general, ¿sí? Entonces, indiquen las magnitudes que tienen y las magnitudes que les están pidiendo encontrar. Asignen símbolos, ¿no? La simbología matemática para esas cantidades. Después, tienen que escribir una ecuación en la que contenga a las variables cuyo ritmo de cambio son dados o han de ser determinados. Es decir, tratemos de relacionar ya las ecuaciones que contengan a las variables. Después, usando la regla de la cadena, no olviden la regla de la cadena, derivar implícitamente ambos lados de la ecuación con respecto al tiempo. Entonces, ustedes van a aplicar la derivada, pero con respecto al parámetro que hemos dicho que es el parámetro es el tiempo. Después de ya tener toda esta regla cadena, después de haber acabado la derivación implícita a ambos lados de la ecuación, ustedes van a tener que sustituir en la ecuación resultante todos los valores conocidos de la variable y de los ritmos de cambio. Es decir, todos los datos que ustedes les dieron, la razón de cambio, yo que sé, del radio respecto al tiempo, cuando el radio valía 5 unidades, entonces ustedes ya lo reemplazan, ¿no? Van reemplazando ya esos valores conocidos. Los valores conocidos van reemplazando. Y finalmente así, de esa manera ustedes pueden despejar el ritmo de cambio que desean calcular. Porque ustedes al inicio, ¿qué hicieron? Identificaron las magnitudes que tenían y las que necesitan encontrar para dar solución al problema, al caso. Entonces acá necesitan ya trabajar eso, ¿no? Despejar el ritmo de cambio de lo que desean calcular. Acá algunos ejemplos en forma verbal para que puedan ver respecto a lo que se está indicando de tasa de cambio relacionado. Si hablamos de un enunciado verbal, un enunciado en palabras, a mí me pueden decir la velocidad de un automóvil tras una hora de viaje de 50 millas por hora. Yo sé que la velocidad se refiere a razón de cambio, ya lo hemos visto. Por lo tanto, quiere decir entonces que el diferencial de x respecto a t viene a ser, en este caso, mi derivada, ¿no? Que me estaba diciendo que ese viene a ser la velocidad cuando se tiene o cuando ha transcurrido una hora. Cuando el parámetro t es una hora, entonces esa razón de cambio, que es la velocidad, es equivalente a 50 millas por hora. ¿Ya? Entonces ustedes así tienen que ir viendo para que puedan ir separando. Entonces, ¿qué es lo que les diría acá? Se introduce agua en una piscina a razón de 10 metros cúbicos por hora. ¿Qué es lo que debo identificar acá mi función? Si se introduce agua en una piscina a razón de 10 metros cúbicos por hora, lo que va a ir incrementando es mi volumen. Entonces ya conozco una primera magnitud y volumen. Si me dice que es una cantidad de agua la que está entrando, esta tiene que ser respecto al tiempo. Entonces toda el agua que entra tiene que ir viéndose esa razón de cambio respecto al tiempo. Pero me estaban diciendo que esa razón es de 10 metros cúbicos por hora. Entonces tratemos acá de, en este cuadro a la derecha, de simplificar o de ir practicando respecto a poder ver la tasa de cambio relacionada. Dice, una rueda gira a 25 revoluciones por minuto. Una revolución equivale a 2 pi radianes. ¿Qué van a identificar acá, no? El ángulo de giro. El diferencial, la derivada de θ respecto a t, destacando que es igual a ¿quién? A los 25 revoluciones por minuto, es decir, el diferencial de la función respecto a la unidad de tiempo en minutos, ¿no? Tengo cuánto está la revolución
que en este caso es a 2 pi radianes, y a la hora de trabajar todo eso me está quedando que el diferencial o la derivada de θ respecto a t, que es la derivada con la que está cambiando esta función, es de 50 pi radios por minuto, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, tratemos de identificar los pasos que hemos visto en el algoritmo anterior. Acá solamente se les está tratando de explicar para que entiendan. Cualquier consulta, igual, ¿no? Se bombea aire al interior de un globo a razón de 4.5 pulgadas cúbicas por minuto. Calcular el ritmo de cambio del radio del globo cuando el radio es 2 pulgadas. ¿Cómo vamos a encontrar entonces la solución? Vemos acá una pequeña gráfica en la cual vemos que se está bombeando aire al interior del globo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Van a haber dos magnitudes. Una relacionada con el radio, porque conforme ingrese el aire, el radio va a ir aumentando. Conforme ingrese el aire, el radio va a ir aumentando, ¿no? Conforme ingrese más aire, va a ir aumentando el radio. Y si va entrando más aire el globo y este va aumentando, que tiene una forma de un globo, no dice, ¿no? Pero en forma esférica, entonces quiere decir que el volumen también va a ir haciéndose más grande. Entonces yo puedo estar hablando por acá de radio respecto al parámetro tiempo, porque conforme pase más tiempo y yo sigo inflando el globo, este se va haciendo más grande. Y también estoy hablando de la magnitud del volumen. Más aire ingresa al globo, entonces se va haciendo más grande y este tiene una magnitud que tendría que ser de volumen más grande. ¿Cómo encontraríamos la solución? Hemos graficado, tratamos de poner las variables, ahora tratemos de sacar todas los datos posibles, ¿no? Me decía, tengo el volumen, tengo el radio, que eran las dos primeras variables que identificaba. Ahora, el ritmo dado, es decir, el ritmo con el que el globo está creciendo, ya me lo dan como dato y es de 4,5 pulgadas cúbicas por minuto. Ahora, el radio, quiero encontrar cuál es esa variación de cambio del radio del globo cuando el radio es 2 pulgadas. Entonces quiero encontrar esto del diferencial de R respecto a T cuando R es igual a 2 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Por definición, por propiedades generales, sabemos entonces que el volumen va a ser igual a 4 tercios pi por radio al cubo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer ahora siguiendo ya el algoritmo que hemos visto hace un momento? Podemos comenzar a derivar, ¿no? A derivar a ambos lados de la igualdad. Pero acá vamos a tener una derivación implícita, porque ¿qué es lo que habíamos visto hace un momento? El diferencial de V, porque esto es lo que me estaban dando, 4 tercios pi por radio al cubo. Entonces, eso es lo que yo conocí. Entonces, acá ya en mi segundo paso me están indicando que derive respecto al parámetro. Entonces, en el primer caso, derivo respecto al parámetro t. Por eso es que me queda diferencial de v respecto a t. En el segundo caso vemos que 4 tercios es una constante, lo puedo dejar acá. Pi se mantiene también ahí, pero como estamos derivando ambos lados de la igualdad, me quedaría entonces en el segundo miembro de la igualdad 4 tercios diferencial o derivada de R cubo. ¿Bien? Por lo tanto, ya reemplazando en lo que habíamos visto en la relación en la que me trataba de, valga la redundancia, de relacionar las variables que tengo respecto al parámetro, ¿ya?
Entonces hemos derivado ambos lados de la igualdad y nos queda esto, ¿no? Ya también un poco tratando de despejar el diferencial de radio respecto a t. ¿Por qué? Porque eso es lo que me están pidiendo. Encuentra después, ¿no? De 2. Cuando el radio es igual a 2, ¿cuál es esa tasa de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como vamos a derivar ambos lados de la igualdad, dejamos diferencial de r respecto a t, no lo trabajo más porque es lo que me están pidiendo justo. 1 sobre 4πr cuadrado, sabemos que r es igual a 2, multiplico, trato de simplificar ahí, me queda que el diferencial de r respecto a t es igual a 0.09. Bien, entonces esta es la razón de cambio de ¿quién? Del volumen respecto al tiempo, ¿no? Porque es lo que me decían inicialmente para yo empezar a trabajar. Pero cuando ya tengo el 0.09, lo que he encontrado es cómo varía el radio, ¿ya? Cómo está variando ese radio, cuál es su tasa de variación del radio. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces que analizar como metacognición? Acá tenemos que hacer un análisis de qué tanto hemos podido comprender lo que es la tasa de cambio relacionada. Si es que recuerdo los conceptos previos, ya que aquí es un poquito más elaborado los ejercicios, ¿ya? Entonces, ver qué tanta dificultad tienen, porque ya están con varios temas, como la derivación implícita, la derivación, la regla cadena, las reglas básicas. Entonces, ¿en qué otro caso ustedes creen que podrían estar aplicando la teoría aplicada en el día a día, en la derivación paramétrica? Entonces, ese caso sí podríamos verlo en clase, que ustedes planteen algunas situaciones de la vida cotidiana, pero utilizando la derivada paramétrica. Entonces, en la derivada paramétrica tienen que ver cuál va a ser el parámetro con el que van a trabajar, que hemos dicho se generaliza por lo general con el tiempo. Entonces, aquí se está dejando alguna referencia respecto a algunos libros para que puedan trabajar la derivación paramétrica. Entonces, con eso estaríamos terminando los ejercicios desarrollados, la parte teórica de la derivación paramétrica.